Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Y hoy quiero platicarles pues sobre un tema que es esencial en nuestra vida. Todos tenemos la aspiración a ser feliz, a tener una vida lograda. Sin embargo, puede ser que no nos quede muy claro de qué se trata esta aspiración, esta tendencia, esta finalidad que tenemos. Y por ello quiero apoyarme en varios autores para ir tratando de llegar a comprender este término de la felicidad, de la vida lograda, y también apoyarme en tantas y tantas personas que han escrito y muy bien sobre el tema para ir construyendo ese camino hacia la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la vida lograda? Y al primero que recurro pues es a Sócrates. El maestro ateniense nos decía que la felicidad se encuentra en uno mismo, es encontrarse a sí mismo. Sin embargo, pues ya aquí se pone el primer predicamento, porque realmente podemos ser felices si nos encontramos a nosotros mismos, pero si nos gusta ese encuentro que tenemos con nosotros. O sea, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros para que verdaderamente sea placentero, sea feliz ese encuentro que tenemos con nosotros mismos? Un discípulo de Sócrates, Platón, por su parte, y bueno, y Platón, el maestro del idealismo, nos decía que la felicidad radica en el amor, en el deseo de engendrar belleza. Cuando el hombre quiere engendrar belleza es cuando encuentra la felicidad. Y a su vez, un discípulo de Platón, que fue Aristóteles, por su parte nos decía que la felicidad está en la libertad, en cómo el hombre, la persona, es capaz de autodeterminarse, de autodirigirse. Y cuando ejerce esa libertad, esa facultad maravillosa que tenemos, es cuando encontramos la felicidad. Más adelante, otro gran filósofo, ya en la era cristiana, San Agustín, el gran santo de Hipona, va a decirnos que la felicidad es la alegría en la verdad. Y al poner la verdad con mayúscula, bueno, pues ya estamos intuyendo a qué verdad se está refiriendo. Ya el mismo Cristo se definía como que Él era el camino, la verdad y la vida, lo que es verdadero. Bueno, eso es lo que nos decía San Agustín. Por su parte, un filósofo no cristiano, Séneca, ¿qué era lo que nos decía? Séneca decía una frase muy interesante: cuando el miedo es, la felicidad no es. ¿Qué quiere decir? La felicidad no la encontramos cuando tenemos miedo. Y es algo que es entendible. Si entendemos el miedo como esa emoción que es una intensa sensación desagradable por la percepción de un peligro, donde ese peligro puede ser real o imaginario, pues podemos darnos cuenta que cuando percibimos el peligro, pues no encontramos la felicidad, al contrario, estamos inquietos. Por lo tanto, lo que nos aconseja Séneca, bueno, pues es el no tener miedo, y al no tener miedo podemos encontrar esa felicidad. Y bueno, Séneca, haciendo referencia a un filósofo no cristiano, pero si nos vamos a un pensador contemporáneo cristiano, y además santo, San Juan Pablo II, con la frase que inicia su pontificado es: no tengáis miedo. O sea, y bueno, siendo acorde con eso, pues al no tener miedo, pues es como podemos encontrar y buscar la verdad y por tanto alcanzar la felicidad. Y ya más recientemente, un filósofo contemporáneo, don Alejandro Llanos y Fuentes, quien fuera rector de la Universidad Panamericana, nos habla que la vida lograda es hacer que cada quien se haga responsable de sí mismo para convertirse en actor principal de su propia vida. Es, parafraseando un poco lo que hace 8 siglos dijo Santo Tomás de Aquino, en que la dignidad de la persona radica en que por sí mismo y no por otro puede alcanzar su plenitud. Eso es lo que nos está diciendo Alejandro Llano. La persona es responsable de encontrar su plenitud
esa vida lograda, pues al hacerse actor y protagonista de su actuar, de su conducta, de su pensamiento. Y luego vamos a encontrar que un filósofo contemporáneo, don Enrique Rojas, bueno, dije filósofo, bueno, y sí lo es, pero aunque su formación académica es de psiquiatra, pero un psiquiatra humanista, Enrique Rojas, español, que nos habla que la felicidad es un estado de ánimo positivo, de alegría y gozo interior, al comprobar que uno ha hecho en la vida el mayor bien posible y el menor mal consciente. Ya está haciendo ahí una combinación interesante de que solamente cuando hacemos aquello a lo que estamos llamados a hacer, gracias a la inteligencia, el conocimiento o la búsqueda de la verdad y de la voluntad, el buscar el bien, solamente cuando estamos usando correctamente esas facultades es como encontramos la felicidad, de acuerdo a lo que nos dice Enrique Rojas. A ver, entonces, ¿dónde estará la felicidad en nosotros mismos? Efectivamente, tal y como lo plantea Sócrates, pero para eso tenemos que tener una buena formación para que lo que encontremos en nosotros mismos sea aquello que debemos encontrar. En el amor, sin duda alguna, tal como lo planteaba Platón, y muchos años después ya los primeros pensadores cristianos van a decir que venimos del amor, vivimos para el amor y por el amor, y somos frutos también de ese amor. En la libertad, que ni duda cabe, solamente en el ejercicio pleno de la libertad vamos a encontrar la felicidad. En esa búsqueda constante, incansable también de la verdad. Obviamente, donde no haya miedo es también, y donde no lo tengamos, es también donde vamos a encontrar la felicidad, al tener también una responsabilidad personal, como lo plantea Alejandro Llano, y haciendo, como lo planteaba Enrique Rojas, el mayor bien posible y el menor mal consciente. Pero sobre todo tengamos en cuenta que la felicidad, la vida lograda, la vamos a encontrar en la realidad de lo cotidiano, en esas pequeñas cosas que hacemos día a día, no en las grandes hazañas, que si las hacemos, qué bueno, pero la felicidad se encuentra en esos pequeños detalles, en esos pequeños instantes que sabemos vivir plenamente. Pero bueno, muy bien de ideas, pero ¿cómo conseguir esta vida lograda? ¿Cómo conseguir esta felicidad? Ya Tomás Melendo, también otro filósofo contemporáneo, apunta que la felicidad solo se consigue cuando no se le persigue. ¿Qué nos quiere decir Melendo con esto? Melendo lo que nos quiere decir con esto es de que la felicidad no es un fin en sí mismo, sino un resultado, una consecuencia de aquello que hacemos, que realizamos, que pensamos. Y qué es lo que nos va a llevar o no a esa felicidad. Y para eso hay 5 premisas que quiero plantearles para alcanzar la felicidad. Primero, tener un proyecto de vida coherente y realista. Y proyecto es hacia el futuro, hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Y ese proyecto de vida, y aquí me apoyo en Enrique Rojas, dice que ese proyecto de vida debe de tener cuatro elementos. Uno es el amor. El amor entendido en su parte antropológica, no en su parte cursi. El amor entendido como querer el bien del otro. Solamente cuando salimos de nosotros mismos, cuando trascendemos a nosotros mismos y nos volcamos en los demás a través del amor, es como vamos encontrando la felicidad. Así es que es un elemento esencial de nuestro proyecto de vida. Otro elemento importante es el trabajo. La mayor parte de nuestro tiempo consciente la realizamos trabajando, ya sea en un trabajo remunerado o en uno no remunerado, ya sea una labor social, el ama de casa, bueno, que debería de ser remunerado ese trabajo, pero vaya que es un trabajo profesional, bueno, darle sentido a esa labor profesional que hacemos. Otro elemento importante es la cultura. La cultura, abrir nuestra mente hacia las cosas bellas que también son importantes, pero que creemos que no lo son,
Pues porque no son utilitarias, porque no nos sirven para algo tangible. Bueno, la cultura es un elemento esencial en ese proyecto de vida y finalmente la amistad. Ya Aristóteles en su Ética a Nicómaco apuntaba que la felicidad es imposible sin amigos. O sea, cultivemos también esa amistad en este proyecto de vida coherente y realista. Otra premisa para la vida lograda y para la felicidad es superar las heridas del pasado. El pasado ya se nos fue, ya no lo tenemos, ya no podemos hacer tampoco nada para remediarlo. Y no se vale vivir de las glorias pasadas o estar lamentándonos de lo que hicimos o de lo que no hicimos. El pasado nos debe de servir para 4 cosas y nada más, que es para dar gracias. Vaya que tenemos motivos para dar gracias de lo que nos ha sucedido en el pasado. ¿Darle gracias a quién? A personas singulares y concretas, y si somos creyentes, pues darle gracias a Dios. Pedir perdón. Vaya que si tenemos motivos para pedir perdón, ¿a quién? También a personas singulares y concretas o a Dios, si somos creyentes. Pero el perdón sirve sobre todo para aprender. Si no hemos aprendido del pasado, es como si este no hubiera sucedido. Y aquí también tiene mucho que ver cuando hablamos que decimos, no, es que yo tengo tantos años de experiencia. Bueno, será experiencia si verdaderamente hemos aprendido de ese pasado. Si no, solamente se convierte en antigüedad. Y antigüedad y experiencia no son sinónimos. Y por último, del pasado también debemos de aprender a cerrar ciclos. Cerrar ciclos que si no los cerramos no nos ayudan a superar esas heridas del pasado. Pues ese recuerdo de una mala relación de trabajo que tuve o un fracaso sentimental o una mala relación que tuve con un amigo, con un jefe o con otra persona, hay que aprender a cerrarlos. Y darle vuelta a la página y perdonar, si es necesario perdonar, a nosotros mismos, primero que nadie. Perdonar a otros o saber pedir perdón también para poder cerrar ese ciclo. Importantísimo. Entonces, un proyecto de vida coherente y realista y superar las heridas del pasado. ¿Qué otro elemento importante debemos de tener como premisa para una vida lograda? Tener una educación de la voluntad firme. No nada más saber lo que debo de hacer, sino hacerlo. Y para eso necesito de la voluntad. Que la voluntad no es otra cosa más que esa capacidad de diferenciar el desear con el querer. No es lo mismo desear que querer hacer las cosas. Yo puedo desear muchas cosas, bajar de peso, hacer ejercicio, comer saludable, leer un libro por mes al menos. Pero si no pongo los medios para hacerlo, no lo quiero, solamente lo deseo. Debo de entender esa diferencia entre desear y querer y sobre todo, el que tiene voluntad no hace lo que desea, sino hace lo que debe hacer, lo que es mejor para esa persona. No hago lo que deseo, sino lo que es mejor para mí. Entonces, recapitulando, vamos hablando entonces de un proyecto de vida coherente y realista, el superar las heridas del pasado, el tener educación de la voluntad firme y tener armonía. Tener armonía en las 3 facultades que tenemos: la inteligencia, la voluntad y los sentimientos o afectividad. A ver, vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la facultad para manejar información remota y reciente para dar respuestas que se adapten a la realidad. O sea, si las respuestas que me da esa experiencia intuitiva no me lleva o no se adaptan a la realidad, pues de nada me sirve esa inteligencia. De nada me sirve el saber resolver complicadas ecuaciones matemáticas si no sé aplicarlas en la realidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, me debe la inteligencia de llevar
a resolver los problemas cotidianos de mi vida. Y luego tenemos la voluntad. Ya hablábamos hace rato de ella, que es la diferencia entre desear y querer. También me gusta esta definición, la capacidad de dirigir la conducta hacia un objetivo determinado, poniéndole mucha ilusión. El vernos ya al final del camino con ese objetivo logrado, el visualizarnos para poder seguir ese camino y esa meta. Y los sentimientos, ¿qué son? Los sentimientos son los afectos que nos alejan o nos acercan a lo que tenemos frente a nosotros. A ver, veamos esos afectos que tenemos frente a mi cónyuge, frente a mis compañeros de trabajo, frente a mis amigos, pues ¿cómo son? ¿Me acercan o me alejan de ellos? Y bueno, esas pasiones extremas, pues son el amor, por un lado, el querer el bien del otro, o su contraparte, el odio, el querer y gozarme del mal ajeno. Convendría ver cómo andamos en ese tema de sentimiento. Y para ello me quiero detener aquí un poquito para hablar de la inteligencia. Ya hablé un poco de la voluntad. Quiero hablarles de 5 herramientas de la inteligencia que nos pueden ayudar a ejercerla o a usarla de mejor manera. Una es tener orden. O sea, tener orden en lo que pensamos. Tener ese orden y pues esa costumbre, ese afán de saber que debe de tener 3 notas: radical, ir a lo profundo; plenario, abrirnos la cabeza, querer saber, aunque sea un poquito, pero de muchas cosas; y que sea un afán de saber sintético, o sea, sacar síntesis, conclusiones de aquello que pensamos, de aquello que reflexionamos. Eso es tener orden en la inteligencia. Constancia. O sea, en la inteligencia no puedo vivir de mis rentas, sino constantemente tener esa inquietud intelectual que tienen los niños. ¿Con qué nos vuelven locos los niños? Con las preguntas del por qué. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona esto? Pues de esta manera. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque el niño tiene esa curiosidad intelectual que luego nosotros por pereza vamos abandonando. Entonces, la constancia nos ayuda a seguir ejercitando esa curiosidad intelectual. Voluntad. Oye, la voluntad ya era una facultad superior por sí misma, sí, pero también debemos de usarla, de ejercerla para querer pensar. Pensar, querer llegar al fondo de las cosas, no conformarme con estar por encimita, ir hacia el fondo, a lo radical. Y también tener una motivación alta, de que me lleve a algo el querer saber las cosas. Lo que me motive es querer llegar a la verdad, a lo profundo. ¿Qué es lo que me mueve a hacer las cosas? Y finalmente, tener esa capacidad de asombro, que nunca la perdamos, que no es otra cosa que capacidad de observación y de tomar nota. Y el tomar nota, pues es el tratar de llevar cuenta, pues de eso que vemos, de eso que conocemos, para que vayamos construyendo y reflexionando en esa aproximación hacia la verdad. Entonces, hasta ahorita llevamos ya cuatro premisas que recapitulo. Ese proyecto de vida coherente y realista, a ver, me voy un poquito para atrás, el superar las heridas del pasado, el tener la educación de la voluntad firme y tener esta armonía entre inteligencia, voluntad y sentimientos. Y luego, con estas herramientas también de la inteligencia, sobre todo aprender a tener una visión positiva de la vida. A ver, no hay vida perfecta. O sea, hay problemas y si entendemos por vida perfecta aquella sin problemas, no la hay, no existe. En la vida hay pasivo y hay activo, hay deber y haber.
Y por lo tanto debemos de aprender a vivir con eso, con los problemas, y que a veces serán malos problemas o malas cosas desagradables que lo agradable. El saber aprender a tener esa visión positiva, a sacar lo positivo pues de esas vicisitudes, de esos problemas, de esas contrariedades que nos van sucediendo. Finalmente, me encanta esta frase de Miguel de Cervantes. La felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. O sea, la felicidad no es un destino. La felicidad la vamos encontrando conforme vamos caminando. Y ser feliz no es otra cosa que estar contento con lo que he deseado y con lo que he logrado. O sea, ahí radica en esa armonía el encontrar la felicidad. O dicho en palabras de León Tolstoy, el gran escritor ruso, es: mi felicidad consiste en apreciar lo que tengo y en no desear demasiado lo que no tengo. Te invito a que practiques estas premisas para lograr la felicidad o para alcanzar la vida lograda, y te invito a que si tienes alguna duda, comentario, pregunta sobre este video o sobre algunos de los anteriores, que te comuniques conmigo a través de las redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube por el cual estás viendo este video, y si es de tu agrado, que le des un like al mismo, y si tienes algún comentario, que ahí también lo puedas hacer. Me dio mucho gusto estar contigo y nos vemos en la próxima cápsula.